Manejo del equipo de seguridad para soldadura autógena. Es importante que conozcas cuál es el equipo y las medidas de seguridad en la práctica de soldadura autógena, ya que con ellos puedes reducir el riesgo de sufrir algún accidente. Los riesgos y los factores de riesgo que se suscitan cuando se está soldando son explosión o incendio durante los procesos de encendido y apagado, por utilizar incorrectamente el soplete, un montaje incorrecto o estar en mal estado. También se puede producir por retorno de la llama o por falta de orden y limpieza. Quemaduras por salpicaduras de metal incandescente y contactos con los objetos calientes que se están soldando. Proyecciones de partículas de piezas trabajadas hacia diversas partes del cuerpo. Exposición a humos y gases de soldadura, generalmente por no contar con sistemas de extracción eficientes. Cuando realices esta práctica, debes considerar dentro de tu herramienta el equipo de protección individual, el cual disminuye la probabilidad de que tengas un accidente. El equipo se compone de polainas y casaca de cuero, diseñadas para proteger e impedir la penetración de chispas provenientes del proceso de soldadura. Zapatos de seguridad con casquillo de acero, utilizados para cubrir los tobillos a fin de evitar el atrape de salpicaduras o si algún objeto pesado cae sobre tu pie, estos puedan amortiguar el golpe. Careta de protección. Esta protege tus ojos, cara, cuello y debe estar provista de filtros de luz. Guantes de cuero de manga larga, tipo mosquetero con costura interna para protegerte las manos y muñecas. Manguitos de cuero. Te protegen las extremidades superiores de roces y salpicaduras calientes. Mandil de cuero, diseñado para preservar tu ropa y protegerte contra roces, quemaduras y salpicaduras. Casco de seguridad, cuando el trabajo así lo requiera. Protección respiratoria contra gases o humos metálicos. Esta mascarilla debes usarla siempre debajo de la máscara para soldar. Debe ser reemplazada al menos una vez a la semana. Es indispensable que portes la protección para los ojos, ya que al soldar con oxiacetileno, la llama creada durante el proceso de soldadura es una fuente muy poderosa de luz ultravioleta e infrarroja, que es extremadamente perjudicial para tus ojos. Por ello, nunca los debes exponer directamente a la luz de la flama. Usar gafas no solo te protege los ojos de la luz de la flama, sino también del calor que se produce y de cualquier partícula metálica que pudiera salir volando. Utiliza los cascos o careta, que generalmente son de color negro opaco o de un color oscuro, para reducir cualquier reflejo de la brillante luz que es producida al soldar. Esta te protege los ojos y la cara al soldar de la peligrosa luz y las partículas de metal caliente que puedan saltar. A falta de un casco, puedes utilizar un escudo, que ofrece la misma protección. En este caso, tendrás que sostener el escudo con tu mano, tomándolo por el mango, a diferencia del casco, que te permite tener ambas manos libres. También es importante que tu ropa de trabajo esté libre de cualquier rasgadura o abertura para evitar que alguna chispa o pedazo de metal caliente toque tu piel. Tu ropa, además, debe estar siempre seca, libre de aceite y de grasa. Como puedes ver, los artículos de cuero se utilizan en los equipos de protección individual, dado que es un material resistente al fuego. Cuando utilices los gases contenidos en los cilindros de oxígeno y acetileno, es necesario que tengas presentes las siguientes medidas de seguridad. Transporta los cilindros en diablos, carretillas o montacargas. Los cilindros deben estar siempre verticales, principalmente los de acetileno, porque si se encuentran en posición horizontal, pueden explotar. Detecta las fugas con jabonadura. Revisa el código de color del cilindro antes de usarlo. Evita que les caiga aceite o grasa a los cilindros. No uses grasa en las conexiones.
Cuando trabajes con el tanque de oxígeno, las medidas de seguridad específicas que debes de tomar en cuenta son: nunca permitas un exceso de oxígeno en la atmósfera. No uses el oxígeno como sustituto del aire comprimido. No dejes abierta la llave del oxígeno mientras realizas otra actividad. No uses mangueras con fugas. En lugares cerrados, no uses oxígeno, únicamente aire. No apliques oxígeno sobre la ropa. No conectes herramientas de aire al oxígeno. Mantén llamas, chispas y calor lejos de los cilindros de oxígeno. Evita tocar la válvula del oxígeno cuando tengas grasa en la mano o en el guante, ya que esto puede provocar que explote el tanque. Cuando trabajes con el tanque de acetileno, las medidas de seguridad específicas que debes tener en cuenta son: presión máxima recomendada de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. No uses material de cobre con el gas acetileno, ya que se producen acetiluros, los cuales explotan fácilmente cuando se secan. Trabaja con acetileno solo en espacios abiertos. El 2% de acetileno en oxígeno es explosivo. No permitas fugas de acetileno en espacios cerrados. Usa el olfato para detectar fugas. El acetileno huele a ajo. Podemos resumir las medidas de seguridad en los siguientes puntos. Usa siempre gafas protectoras cuando trabajes con un soplete encendido. Utiliza guantes de un material resistente al calor, como el cuero curtido al cromo, para protegerte las manos. No debes utilizar zapatos abiertos ni deportivos. Emplea calzado de seguridad con punteras de acero. Mantén la ropa libre de aceite o grasa. No permitas que la ropa se sature con oxígeno. Utiliza ropa resistente al fuego, delantal, manguitos, perneras y guantes. Usa las mangas largas, las bolsas sueltas cerradas y las valencianas del pantalón desdobladas. Utiliza casco o caretas con el vidrio de filtro del grado correcto. Cuando uses careta de mano en lugar del casco, aplica las mismas precauciones. Utiliza gafas protectoras cuando elimines con un cincel la escoria de una soldadura. No lleves en el bolsillo cerillos ni encendedores de gas o de líquido. No trabajes con equipo que sospeches está defectuoso. Informa de inmediato a tu supervisor. Cerciónate de que las personas cercanas estén protegidas contra los rayos de la luz antes de que empieces a soldar. Para probar si hay radiación de calor, acerca la palma de tu mano a la pieza de metal, pero sin tocarla. No toques la pieza de metal con la mano desnuda, aunque no produzca brillo por el calor. Como puedes ver, tanto el equipo como las medidas de seguridad son muy importantes. El no respetarlas o no portar el equipo de protección personal adecuado puede ser un factor importante de riesgo tanto para tu persona como para los que están alrededor de tu zona de trabajo. Manejo del equipo de seguridad para soldar por arco eléctrico. Para el trabajo de soldadura con arco eléctrico, se deben observar medidas de seguridad muy específicas y portar el equipo de seguridad personal correspondiente. Sin las debidas precauciones, puede ser una práctica peligrosa y perjudicar tu salud, ya que el riesgo de quemaduras o inhalación de gases es significativo. Y recuerda siempre que tu seguridad es lo más importante. Las medidas de seguridad específicas para el trabajo de soldadura con arco eléctrico son las siguientes. Para evitar riesgos de incendio, nunca se debe soldar cerca de líquidos inflamables, gases, vapores, metales en polvo o polvos combustibles. Nunca soldar cerca de materiales inflamables o de combustibles no protegidos. No se pueden calentar, cortar o soldar recipientes que hayan contenido sustancias inflamables, explosivas o productos que por reacción con el metal del contenedor o recipiente generen compuestos inflamables o explosivos. Para realizar estos trabajos es preciso eliminar previamente dichas sustancias.
Cuando el área de soldadura contiene gases, vapores o polvos, es necesario mantener perfectamente ventilado el lugar mientras se suelda. Para la ventilación del lugar, debes tomar en cuenta que, cuando te encuentres en áreas confinadas, siempre se debe de utilizar un extractor lateral, con el fin de evacuar los humos y gases emitidos, ya que estos pueden provocar daños a tu salud. Ten presente, nunca ventilar con oxígeno. La humedad es también un aspecto muy importante a considerar, ya que la humedad entre el cuerpo y algo electrificado forma una línea a tierra que puede producir corriente al cuerpo del operador y producir un choque eléctrico, lo cual es muy peligroso. El soldador nunca debe estar sobre suelo mojado cuando suelda, como tampoco trabajar en un lugar húmedo. Deberá conservar manos, vestimenta y su lugar de trabajo continuamente secos, esto para evitar los choques eléctricos. Además, el área de trabajo debe de estar limpia y despejada para permitir el libre y seguro movimiento de los materiales, herramientas y de él mismo. Es recomendable utilizar en ocasiones una cortina óptica protectora para evitar los efectos peligrosos de la luz infrarroja y ultravioleta en la vista de las personas que se encuentran alrededor del área de trabajo. Ahora veamos cuáles son las partes de que consta el equipo de seguridad personal. Gorro, el cual protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldadura en posiciones verticales y sobre cabeza. Mascarilla respiratoria de protección para humos metálicos. Esta mascarilla debe usarla siempre debajo de la máscara para soldar. Estas deben ser reemplazadas al menos una vez a la semana. Máscara para soldar. Debe contar con un cristal especial. Esta protege la cara, cuello y los ojos, ayudando a evitar una enfermedad llamada ojo de arco, la cual causa la inflamación de la córnea y puede quemar las retinas de los ojos, ocasionada por la luz ultravioleta que se genera cuando se está soldando. Guantes de cuero, tipo mosquetero con costura interna, para proteger las manos y muñecas. Coleto o delantal de cuero, para protegerse de salpicaduras y exposición a rayos ultravioleta del arco. Casaca de cuero y polainas. Cuando es necesario hacer soldadura en posiciones verticales y sobre cabeza, deben usarse estos aditamentos para evitar las severas quemaduras que pueden ocasionar las salpicaduras del metal fundido. Zapatos de seguridad, que cubran los tobillos para evitar el atrape de salpicaduras. Ya que conoces tu equipo de seguridad, las medidas y precauciones que debes tomar en cuenta, puedes comenzar a trabajar como soldador. Y recuerda que lo más importante es tu seguridad. Identificación de los equipos y herramientas para soldar con autógena. El término correcto para la soldadura autógena es oxiacetileno. Con este proceso se funde el material a soldar, uniendo metales por medio de la flama que se genera de la combustión al mezclar los gases oxígeno y acetileno. Puede realizarse con o sin material de aporte, conocido como varilla. Para que ejecutes correctamente este tipo de soldadura, es necesario que cuentes con el equipo y herramientas que nos faciliten y aseguren la tarea. A continuación, describiremos cada una de ellas, así como sus funciones. Cilindros de oxígeno y acetileno. Estos contienen los gases que generan la llama para poder hacer la soldadura. El cilindro de oxígeno puede ser de aire comprimido, pero usualmente se usa oxígeno puro. Este cilindro lo identificarás por su color verde. El cilindro de acetileno es de color rojo. El acetileno es un gas compuesto por carbono e hidrógeno. En condiciones normales, a una temperatura de 15 grados centígrados, es incoloro y más liviano que el aire. Cuando es 100% puro, es inodoro,
pero el gas de uso comercial tiene un olor semejante al del ajo. No es un tóxico ni corrosivo. Es muy inflamable. Arde en el aire con llama luminosa, humeante y de alta temperatura. Es un gas que debes tratar con especial cuidado. En las etapas de producción, transporte y manipulación, debe evitarse que el gas se encuentre en forma libre y que no supere la presión manométrica de 1 bar, 14.5 psi, que es la máxima recomendada por la norma CGA. Debes transportar los cilindros de acetileno siempre en posición vertical con su tapa gorro y almacenarlos en la misma forma para evitar que la válvula derrame acetona al abrirlos. Utiliza el cilindro solo hasta que la presión interna indique 2 bar, 29 psi, para que así evites la contaminación del cilindro. Opera las válvulas con suavidad para evitar calentamientos. Los lugares donde trabajes con acetileno deben estar ventilados adecuadamente. Almacena los cilindros de acetileno a una distancia de 5 metros con respecto a los de oxígeno. Si uno de estos cilindros se calienta internamente, debes evacuar el área y mojar con agua hasta que se enfríe, esperar 2 horas y volver a mojar. El acetileno no es corrosivo, de manera que es compatible con los metales de uso común, excepto cobre, plata y mercurio, los cuales forman acetiluros que son susceptibles de descomponerse en forma violenta. Debes evitar el uso de bronces que contengan más de 66% de cobre, las soldaduras que contengan cobre o plata y los manómetros de mercurio. Los problemas más comunes en la conexión de los cilindros son roscas dañadas por uso brusco o con cuerpos extraños que imposibiliten el asentamiento correcto de las conexiones y permitan fugas de gas, discos o tapones de seguridad rotos o con fugas, manijas de válvulas difíciles de abrir o cerrar. En algunas válvulas de globo, el sistema de doble asiento no cierra en forma correcta y permite fugas de gas. Las válvulas y reguladores son dispositivos que te ayudarán a moderar la salida de oxígeno y acetileno. Es indispensable que las tengas, ya que sin ellas, el soldado sería prácticamente imposible. De igual forma, puedes tener manómetros que te indiquen la presión que se tiene en la salida de los gases. Los sopletes sirven para hacer la combinación química del acetileno y el oxígeno, por lo que será importante verificar que al ser conectados no existan fugas en sus conexiones. Existen diferentes tipos de sopletes. La diferencia es la capacidad de corte que generan y el tipo de boquilla que se les puede adaptar. Existen 2 tipos de boquillas, para corte y para calentar. Las boquillas para corte cuentan con un solo orificio de salida, con algunas diferencias entre ellas, que dependen de la capacidad de corte. Hay también diferentes boquillas para calentar. Dicha diferencia radica en su capacidad calorífica. Por otro lado, los accesorios son las mangueras, el carrito transportador, las gafas y el creador de chispa. Las mangueras deben ser distinguidas por medio de colores, que generalmente son verde y rojo, para el oxígeno y el acetileno, respectivamente. También deben tener roscas contrarias, para evitar que las mangueras se conecten inversamente en los cilindros. De esta manera, ahora estás informado acerca del equipo que se requiere para iniciar el proceso de soldado de oxiacetileno. Conexión y manejo del equipo para soldadura por arco. Para aprender el manejo de la máquina eléctrica para soldadura por arco, es muy importante conocer cuáles son las medidas de seguridad y el equipo de seguridad correspondiente, ya que es una práctica que se tiene que llevar a cabo con responsabilidad. Antes de comenzar a soldar y utilizar el equipo, es importante seguir estas precauciones y reglas de seguridad. No toque partes eléctricamente vivas, es decir, energizadas.
Use siempre ropa seca. Utilice todo el equipo de seguridad correspondiente, como zapatos de seguridad, polainas, carcasa y delantal de cuero, guantes de cuero, gorro, mascarilla respiratoria y máscara para soldar. Hay que asegurarse de que todo está en buenas condiciones. Manténgase aislado usted mismo de la pieza de trabajo y tierra, pisando en tapetes aislantes y secos. Desconecte la máquina antes de instalarla. Apague la máquina cuando no esté en uso. Nunca utilice cables rotos, dañados, mal empalmados o de un tamaño no recomendado. No permita que los cables se enrollen alrededor de su cuerpo u otros objetos. No toque el electrodo mientras está en contacto con la pieza a soldar. Mantenga la cabeza a distancia de los humos, no los respire. Lea las hojas de datos de los materiales a soldar, así como las instrucciones del fabricante sobre las recomendaciones para soldar metales con recubrimientos, antioxidante, etc. Trabaje en el lugar adecuado, con ventilación, no cerca de materiales flamables y ausente de humedad. Debemos conocer las características de la máquina soldadora que vamos a utilizar, porque no todas son iguales. Es por eso que antes de instalarla, se debe leer el manual de uso de la máquina. Aunque el funcionamiento de las diferentes máquinas es similar, algunas de ellas cuentan con elementos de más alta tecnología. Para comenzar la instalación de la máquina, primero debemos ubicarla en un lugar que deje espacio libre, mínimo de 46 centímetros o 18 pulgadas en cada uno de los lados, para evitar cualquier obstrucción del flujo de aire. Esto para impedir que la máquina se sobrecaliente y pueda hacer más larga su vida útil. Después, tenemos que verificar que el voltaje del tomacorriente al cual se va a conectar sea el mismo que el indicado para el trabajo de la máquina. Cuando se traslada la máquina para hacer un trabajo en un domicilio, no debe de conectarse en los tomacorrientes normales de la casa, pues no están diseñados para soportar la gran cantidad de energía que requiere para funcionar. Debe entonces conectarse a la línea de alimentación comercial antes de los elementos fusibles del interruptor de cuchillas, pero es necesario bajar antes las cuchillas. La máquina cuenta con su propio interruptor y protección termomagnética. En un taller, es necesario tener un centro de carga y contacto tipo industrial exclusivo con la protección termomagnética y calibre de conductores adecuados para conectar la máquina. Las tomas de corriente y un interruptor principal deben situarse en un lugar que permitan su desconexión rápida en caso de emergencia. La máquina de soldar requiere también una conexión a tierra, la cual no debe de unirse a cadenas, tuberías de gas o de líquidos inflamables o ductos que contengan cables eléctricos. Una vez ubicada la máquina en su lugar de instalación, conectamos los cables del circuito de soldadura. Existen dos tipos de conexiones de los cables: conexión en polaridad directa y conexión en polaridad inversa. La conexión en polaridad directa se hace conectando el cable con pinza portaelectrodo al polo negativo de la máquina soldadora y el cable con pinza de masa al polo positivo de la máquina. Con este tipo de conexión se manejan corrientes del orden de 50 a 500 amperes y el calor liberado es muy grande, concentrándose en las piezas que se van a soldar para favorecer la fusión de los metales. Por eso, este tipo de conexión se utiliza para la soldadura en piezas de gran espesor. La conexión en polaridad inversa se hace conectando el cable con pinza portaelectrodo al polo positivo de la máquina soldadora y el cable con pinza de masa al polo negativo de la máquina. La corriente que se maneja oscila entre 5 y 60 amperes. Entonces, el calor producido por el arco eléctrico se concentrará sobre todo en el extremo del electrodo,
y la penetración en las piezas a soldar es menor, por lo que su uso es para soldar piezas muy delgadas o para soldadura sobre cabeza, donde es necesario un enfriamiento rápido de los metales fundidos para sostenerlos en su posición contra la fuerza de gravedad. Por lo anterior, es necesario tomar en cuenta, para cada tipo de soldadura, una polaridad determinada. Supongamos ahora que conectamos los cables en polaridad directa. Entonces, colocamos en la pinza portaelectrodo el electrodo adecuado para el trabajo que realizaremos y posteriormente fijamos la pinza de masa al metal o pieza sobre la que se va a hacer la soldadura. Una vez hecho esto, accionamos el interruptor de energía, el cual sirve para energizar o desenergizar la máquina soldadora. Nunca debemos operar este interruptor mientras esté presente el arco entre el electrodo y la pieza de trabajo, pues esto reduce la vida del interruptor. Es importante recordar que antes de accionar la máquina, debemos bajar el voltaje y amperaje al mínimo, con los controles respectivos. El paso siguiente es ajustar el voltaje con el control de ajuste de voltaje, seleccionando el voltaje de arco de soldadura, y según la necesidad de aplicación, giramos la manivela en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar el voltaje de soldadura. Para disminuir, gire en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y de igual manera ajustamos el amperaje de acuerdo a las condiciones de trabajo. Generalmente, las máquinas actuales tienen un voltímetro, que indica la tensión de salida de la máquina soldadora en volts, y un amperímetro, que indica la corriente de salida de la máquina soldadora en amperes. Una vez completados los pasos anteriores, procedemos a realizar el trabajo, pero sin exceder el ciclo de trabajo continuo de la máquina, ya que puede dañar la unidad. Este tiempo se puede consultar en el manual del fabricante de la máquina. Regularmente, el ciclo de trabajo de toda máquina soldadora está basado en un intervalo de 10 minutos. Es importante que al terminar la soldadura se debe apagar siempre la máquina y quitar el electrodo de la pinza portaelectrodo.